grupo está conformado por Alejandro Ospino, Miguel Ángel Giraldo y mi persona María Fernanda Meneses. En el siguiente video procederemos a hacer un análisis de la sentencia de unificación 598 del 2019, haciendo una síntesis y una valoración de la decisión judicial en sentido de verificar si el fallo comparte los principios, instituciones y categorías del derecho del trabajo. La presente sentencia versa principalmente sobre la controversia entre una empresa de transporte aéreo y una asociación sindical. Veremos con los antecedentes. En el caso, la Organización Sindical de Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, ACDAC, presentó un pliego de peticiones ante Aerovías Nacionales de Colombia, Avianca, con el cual se dio inicio a un proceso de negociación colectiva. Al fracasar las conversaciones entre estos, se desarrolló un cese de actividades. Los accionantes Juan Diego Gallo Lozano, Elizabeth Escobar Ospina y Jaime de Jesús Garzón Osorio eran pilotos de Avianca y afiliados al ACDAC. Avianca les comunicó la declaratoria de la ilegalidad del cese y la apertura de un proceso disciplinario que culminó con la terminación de sus contratos de trabajo aduciendo justa causa. Los tres fueron señalados de presunta participación de manera activa, toda vez que promovió, orientó y lideró el cese ilegal de actividades. Los pilotos, mediante escritos separados, interpusieron acción de tutela en contra del Ministerio del Trabajo y Avianca. Se acusa a Avianca de vulnerar derechos fundamentales, entre los cuales se señalan el debido proceso, el derecho al trabajo, la dignidad humana, la igualdad, la libertad de asociación sindical, entre otros. Estos derechos habían sido afectados al no haber sido capacitados durante los últimos meses de la vigencia de la relación laboral para tener autonomía de vuelo, ejercer su profesión y ganar experticia con horas de vuelo, insistiendo que se les había despedido sin tener activa la autonomía de vuelo, sin justa causa y sin respetar la garantía que le brindaba ser parte del fuero circunstancial. Los accionantes en sus pretensiones solicitan al Ministerio del Trabajo que aceptase que éste vulnera su garantía al debido proceso por su no intervención en el desarrollo de los procesos disciplinarios contra ellos. En expedientes a cada uno de los accionistas se les dio respuesta a las pretensiones, empero concuerdan en varios aspectos. Primero, no se acredita en ningún caso el perjuicio irremediable. Segundo, no se había vulnerado el derecho de asociación. Tercero, el Ministerio del Trabajo no afectó su debido proceso, pues su competencia era meramente administrativa. Cuarto, la empresa actuó de manera debida conforme al artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo. Quinto, el accionante al asistir a las reuniones del ACDAC era conocedor de que al participar en el cese la empresa estaba facultada para despedirlo. Y sexto, la jurisdicción ordinaria laboral era la vía idónea para la resolución de sus pretensiones. Consideraciones. Los problemas jurídicos que busca resolver este caso son si Avianca desconoció el debido proceso disciplinario de los tres accionantes al ejercer de modo arbitrario la justa causa y el derecho a la libre asociación sindical en su dimensión individual. Además de esto, buscará responder el interrogante del Ministerio de Trabajo. Desconoció el derecho al debido proceso de los accionantes al incurrir las obligaciones contenidas en el artículo primero del decreto 2165 de 1959. Primero empezarán analizando el debido proceso disciplinario del marco de declaratoria de cese ilegal de actividades. Es importante tener claro que el ejercicio de libertad sindical genera una tensión en el nivel del interés de los empleadores. El legislador prevé mecanismos legales no solo para dirimir las controversias originarias del conflicto colectivo, sino también para que no se presenten abusos en la posición dominante de alguna de las partes. Es un sindicato, los trabajadores sindicalizados pueden presentar un pliego de peticiones con el fin de que se inicie una negociación en la que se espera que culmine con la adopción de una convención colectiva. En este proceso de la discusión entre la delegación y el sindicato puede darse un acuerdo o un desacuerdo. El caso de desacuerdo pueden presentarse alteraciones administrativas, incluso se puede convocar el cese de actividades parcial de las actividades. En estos casos, si se cumplieron los requisitos para ser utilizado, el empleador cuenta con algunas herramientas legales para que el juez se pronuncie sobre la legalidad o legalidad de este. La Corte reitera que los elementos constitutivos del debido proceso deben ser atendidos por el empleador. En los momentos que se declare la legalidad de un paro, el Ministerio de Trabajo intervendrá de inmediato con el objetivo de evitar que el empleador correspondiente despida a aquellos trabajadores. Es entendido igualmente que el patrono quedará en la libertad de despedir a todos los trabajadores conocida la declaratoria de legalidad. Avianca desconoció el derecho al debido proceso disciplinario de los accionantes de conformidad con el material probatorio aportado al presente proceso y recargó durante el trámite de revisión constata que Avianca inaplicó elementos constitutivos del derecho al debido proceso disciplinario. No demostró a Avianca la configuración de justa causa aducida. Incluso se reprocha que la terminación del contrato de trabajo ya había sido adoptada sin valorar las pruebas aportadas por los accionantes, quienes al instante mismo de la delegación de los descargos fue entregada el acto de despido.
Avianca no estaba constitucional, ni legal, ni convencionalmente facultada para imponer de manera unilateral un permiso sindical permanente. Esta evidencia su extralimitación en el ejercicio de las facultades, lo que supuso una intervención arbitraria en la prerrogativa de la libertad de asociación. Si los accionantes gustan, podrán volver a su trabajo. En cuanto a la decisión tomada por la Corte en esta sentencia, se resolvieron 6 puntos. El primero fue levantar la suspensión de términos decretada en los expedientes de tutela subexamine, es decir, que la Sala encuentra que la situación subexamine se subsume en la causal de improcedencia de la acción de tutela aludida. Segundo, revocar la sentencia del 26 de septiembre de 2018, lo que quiere decir que Avianca debe reintegrar a Jaime a su antiguo puesto de trabajo o en su defecto a uno mejor, pero Avianca también podrá abrir un proceso disciplinario contra Jaime y deberá tener un acompañamiento del Ministerio de Trabajo. Tercero, revocar la sentencia también del 26 de julio de 2018, pero también la del 14 de agosto de 2018 y en su defecto Avianca deberá reintegrar tanto a Juan Diego como a Elizabeth a sus respectivas posiciones o en su defecto a una mejor posición laboral y Avianca podrá abrir sus respectivos procesos disciplinarios. Esta acción también debe tener un acompañamiento del Ministerio de Trabajo. En cuarto, la Corte advierte que su decisión no tiene implicaciones o pronunciamiento alguno sobre las consecuencias laborales o económicas de la terminación del contrato de trabajo o del procedimiento disciplinario, dejando sin efectos las cuales deberán ser objeto de pronunciamiento por autoridades judiciales ordinarias. Quinto, exhortar lo que en su defecto vendría siendo incitar a Avianca para que ésta se abstenga de imponer permisos sindicales unilaterales y permanentes que vulneren el derecho de asociación sindical de los denominados directivos sindicales. Y finalmente, sexto, la Corte le ordena a Avianca que haga una difusión masiva entre sus trabajadores de la compañía acerca de esta decisión en un plazo de 10 días hábiles una vez contados a partir de la notificación de la. El salvamento de voto de la magistrada Cristina Pardo viene en la medida que ésta consideró que la huelga, de la cual fue motivo los despidos objetos del proceso de tutela, fue una huelga completamente ilegal. Y ella basa esta declaración fundamentalmente en la posición del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional de Trabajo, la cual establece que el transporte aéreo no es un servicio público especial, salvo circunstancias muy especiales que no eran el caso de esta oportunidad. Ella establece 2 puntos. Primero, el transporte aéreo no es un servicio público esencial en el estricto sentido de la palabra y por lo tanto el cese colectivo de actividades promovido por ACDACA era legal. Y el segundo era que la Sala Plena no estudió a profundidad la existencia de actos de discriminación sindical por parte de Avianca y concedió a los accionantes un amparo inocuo del derecho del debido proceso. El derecho de asociación sindical en Colombia ha tenido tanta importancia que se ha establecido dentro de la Constitución en los artículos 39 y 55. Es una modalidad que permite a los trabajadores la facultad de constituir formalmente organizaciones que les permitan identificarse y unirse en defensa de sus intereses comunes. Después de analizar la sentencia, teniendo en cuenta los principios del derecho laboral, llegamos a las siguientes conclusiones. Diferimos parcialmente de la decisión tomada por la Corte y nos inclinamos en varios aspectos hacia lo planteado dentro del salvamento de voto de la magistrada. Consideramos que los accionantes se encontraban ejerciendo sus derechos de forma legal y concordamos en que el despido de los trabajadores vulneró sus derechos fundamentales. Bajo el principio de la estabilidad laboral, los trabajadores presentaban la oportunidad de continuidad a su relación laboral y la permanencia de sus ingresos. Después de leer esta sentencia, estimamos que las situaciones de despido injustificado dan lugar al reintegro de los trabajadores a su empleo en base a las mismas condiciones en las que se encontraba antes de su desvinculación. De igual manera, los accionantes tienen derecho a obtener por parte de la empresa Avianca el reconocimiento de los salarios dejados de obtener durante el tiempo que fuera de la misma. Es importante mencionar que el fallo, por su parte, primordialmente buscó proteger la garantía del debido proceso. Al Avianca despedir a los titulantes, realizó una acción no procedente que vulneró varios derechos fundamentales. Es por tanto que consideramos que la Corte, respecto al tema, tomó una decisión parcialmente correcta, porque a pesar de que afirma que sí hubo vulneración de varios derechos fundamentales, su respuesta pudo haber abarcado más al poder proteger de manera efectiva los mismos. Consideramos que sí la Corte no hubiese enfocado únicamente en salvaguardar el debido proceso y se hubiese cubrido de igual manera los derechos que se vulneraron como producto de las falencias a la garantía de los accionistas, esto hubiese brindado una respuesta mucho más completa.
Y finalmente es importante recordar que el Comité de Libertad Sindical ha considerado que el servicio de transporte aéreo no es como un servicio esencial en el estricto sentido de la palabra, sino que Avianca es como una empresa de transporte aéreo comercial y la suspensión temporal de sus servicios no pone en riesgo la salud, la vida o la seguridad de la sociedad, y es por esto que se considera que la huelga debió haber sido admisible. Se aclaró que el derecho a la huelga como tal solo podrá ser restringido si la situación del país lo requiera, y en esos momentos sabemos que no había como una situación actual como la que presentamos ahora mismo de pandemia y los vuelos solo se estaban usando comercialmente. Y finalmente podemos decir que nos gustaría recordar que el acto de discriminación que ejecutó Avianca durante los sucesos de la huelga, porque cometió una persecución sindical, ya que inició unos procesos disciplinarios en contra de sus pilotos que participaron en la huelga que ellos consideraban ilegal, pero por optar en no reducir su planta de pilotos como tal, Avianca decidió despedir finalmente a la mayoría de los miembros del sindicato, ya que estos habían participado en las huelgas. Muchísimas gracias por su atención.